ocasión vamos a ver el tema de epitelio. Recordando, vamos a recordar una definición. Un tejido es un conjunto organizado de células cuya función es una manera de funcionar de manera colectiva o de manera organizada. Estas células organizadas se van a comunicar entre ellas a través de uniones intercelulares y de acuerdo con las necesidades funciona el tejido, modificando su estructura y formando lo que se conoce como especializaciones de membrana. Tomando como antecedente los patrones de organización, su origen embriológico, su fisiología, se considera que hay 4 tejidos básicos. Estos se van a clasificar en tejido epitelial, el cual se va a encargar de revestir superficies y cavidades y formar glándulas. Tejido conjuntivo, que va a dar sustento a los otros tejidos, tanto en estructura para realizar funciones especializadas de otros tejidos. Tejido muscular, que va a formar las células contráctiles que participan en el movimiento y en el traslado de organismos completos de estructuras como las vísceras y los vasos sanguíneos. Tejido nervioso, que recibe, transmite e integra información del ambiente externo e interior para conformar las actividades del organismo. Cada tejido reúne una serie de características morfológicas y funcionales que permiten su identificación y que se revisan por separado en cada una de las clases que vamos a tener. Los epitelios son tejidos conformados por células que presentan características estructurales comunes, en particular una fuerte cohesión o unión entre ellas, con escasa o nula matriz extracelular. Esta íntima relación permite que puedan funcionar como barreras, de ahí que están presentes tapizando las superficies corporales, tanto externa como internamente. Se pueden encontrar desde la piel hasta los vasos sanguíneos de menor calibre. De manera adicional, forman glándulas y algunas células epiteliales permiten al organismo la comunicación con el ambiente al modificarse como células receptoras especializadas en reconocer estímulos químicos, mecánicos o dolorosos en organismos sensoriales, gusto, oído o visión. Vamos a tener características morfofuncionales también en los epitelios. Una característica básica de las células epiteliales es que tienen que ver con los constituyentes de su citoesqueleto, mismos que les permiten conservar su forma, relacionarse con otras estructuras vecinas y mantener los organelos en posiciones específicos, como la polaridad celular. Son 3 tipos de filamentos los que interactúan entre ellos para formar el citoesqueleto epitelial: microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Los microfilamentos presentan un diámetro de 7 nanómetros y son enlazados a partir de moléculas de globulina de actina y se unen para formar la actina filamentosa utilizando ATP. Las principales características de los epitelios son polaridad morfológica y funcional, presencia de membrana basal, desarrollo de uniones intercelulares laterales especializadas. De acuerdo a esto, vamos a tener tejido epitelial que se va a dividir en epitelios, que van a ser hojas de células contiguas, y glándulas, que van a ser células invaginadas. Entonces, vamos a tener que los epitelios se van a dividir en epitelios de revestimiento y glándulas, que van a ser células invaginadas. Se van a derivar los epitelios de capas germinativas embrionarias según su origen, del ectodermo, endodermo o mesodermo. Del ectodermo vamos a tener que se derivan la mucosa bucal, nasal, la córnea, la epidermis de la piel y las glándulas. Del endodermo vamos a tener recubrimientos de aparato respiratorio, digestivo, el hígado, el páncreas. Del mesodermo, recubrimiento de los sistemas reproductores, endotelial, sistema circulatorio y el mesotelio. De acuerdo a sus funciones, se va a clasificar el tejido epitelial.
Vamos a tener varios criterios para la clasificación de los tejidos epiteliales. Para clasificar los tejidos epiteliales se tienen en cuenta parámetros morfológicos y funcionales. Tradicionalmente, el parámetro morfológico se basa según las formas de las células que se van a adquirir cuando se observan al microscopio. Poco se tiene en cuenta la función. Para esto puede existir una yuxtaposición entre estas clasificaciones. Así existen epitelios de revestimiento, epitelios glandulares y epitelios sensoriales. Los epitelios sensoriales son altamente especializados y se describen en los órganos de los sentidos. La distinción entre epitelios de revestimiento y epitelios secretores no revela ninguna diferencia general. Los epitelios de revestimiento pueden secretar y los epitelios secretores son al mismo tiempo protectores de superficies. La diferencia estriba entre el carácter funcional más importante. Los epitelios de revestimiento son los que se van a encargar de proteger. Al descubrir epitelios, al recubrir superficies corporales internas y externas, los epitelios de revestimiento, tales epitelios crean barreras selectivas entre el medio externo y el tejido conjuntivo, ubicados debajo de la membrana basal. La clasificación de los epitelios de revestimiento es descriptiva y se basa en tres parámetros. 1. El número de capas que se pueden observar a partir de la membrana basal. 2. La morfología o la forma de las células más superficiales. 3. El tipo de especialización que puedan presentar en su superficie libre o apical. Y luego, en la clasificación según el número de capas y forma celular. Según el número de capas, los epitelios pueden ser de dos tipos. 1. Simples, formados por una sola hilera de células a partir de la membrana basal. 2. Estratificados o compuestos, cuando tienen dos o más capas a partir de la membrana basal. Según la morfología celular pueden ser 1. Planos o escamosos. Las células son bajas, alargadas, morfológicamente horizontales, solo se engrosan a partir del sitio donde se encuentra el núcleo. 2. Cúbicos. Las células presentan una distribución homogénea del citoplasma con un ancho, altura y profundidad aproximadamente iguales. El núcleo es redondo. 3. Cilíndricos o columnares o prismáticos. Las células se observan más altas que anchas y por lo general su núcleo es ovalado y se encuentra en ubicación basal. ¿Cuáles son los epitelios de revestimiento simples? ¿Y cuál es su función? Las funciones del tejido epitelial serían protección, transcelular, absorción, secreción, permeabilidad selectiva y detección de sensaciones. ¿Qué características va a tener el epitelio? Epitelio van a ser todas aquellas células unidas de modo estrecho que recubren y revisten el cuerpo. Va a ser avascular, se nutre y se oxigena por apoyo de tejido conjuntivo. Se va a clasificar, como dijimos, por el número de capas y por la morfología. Los epitelios estratificados se clasifican solo en relación a la morfología y a la capa superficial. Y hay dos tipos de epitelio especiales que van a ser el pseudoestratificado, que parece o da la apariencia de que tiene muchas capas, sin serlo, por de ahí su nombre, pseudo, falso, y el transicional, que da la apariencia de que parecen varias capas. Al estar distendido y luego al relajarse, se aplanan sus capas. Tipos de epitelio simple. El epitelio plano simple. ¿Dónde se va a encontrar? Son células aplanadas con un espesor muy delgado. Estas células las vamos a encontrar como en el endotelio de los vasos sanguíneos o en el tracto gastrointestinal, en donde va a estar recubriendo las cavidades abdominales y recibe el nombre de mesotelio. Epitelio cúbico simple. Este se puede encontrar en glándulas exócrinas y va a tener la función de protección y de secreción. El epitelio cilíndrico simple.
Se ubica en los conductos colectores del riñón o en la superficie interna del estómago. Y ahí puede tener microvellosidades, como sería en el intestino delgado. Epitelio estratificado no queratinizado. No queratinizado sería como el de las mucosas. No queratinizado sería el de las mucosas. Y epitelio escamoso queratinizado sería el de la piel. Serían varias capas, por lo que sería epitelio plano, estratificado, queratinizado. Correspondería al de la piel. Epitelio cúbico, estratificado, y puede tener algún epitelios simples con especializaciones. ¿Qué tipo de especializaciones podemos tener en los epitelios? Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Epitelio con microvellosidades, como sería borde en cepillo, o epitelio cilíndrico con microvellosidades. Este lo podemos encontrar para absorción, y este nos pueda aumentar la capacidad de absorción de las células en lo que sería su superficie libre, o bien denominada su superficie apical de la célula, como en el intestino delgado o en el intestino grueso o la vesícula biliar. Epitelio cilíndrico simple con cilio. Los cilios corresponden a prolongaciones móviles que se proyectan desde la superficie libre de algunas células epiteliales por medio de movimientos activos similares al de una ola, siendo capaces de mover líquidos o moco en dirección determinada en la superficie apical epitelial. Los cilios miden de 7 a 10 micras de longitud y pueden obtener alrededor de la mitad de longitud de la célula. El revestimiento interno, por ejemplo, de la cavidad de la tuba uterina y de la vía aérea presentan este tipo de especialización. Tenemos otro tipo de especialización en el epitelio, como corresponde al epitelio cilíndrico simple con estereocilios, los cuales corresponden al epitelio que se localiza en las vías espermáticas, como el epidídimo. Epitelio pseudoestratificado. Está conformado por solo una capa de células a partir de la membrana basal. Sin embargo, debido a que dan la apariencia de varias hileras, se le da este nombre, en donde se reconocen células pequeñas basales con núcleos redondos y células altas cilíndricas. Predominan las de morfología cilíndrica. Muchos de ellos desarrollan especializaciones apicales y se reconocen dos variedades, ciliadas y con estereocilios. Epitelios pseudoestratificados cilíndricos ciliados serían los que se encuentran en la cavidad nasal, laringe, tráquea, broncos, tuba auditiva, y saco lagrimal. Epitelios pseudoestratificados cilíndricos con estereocilios. Tenemos epitelios estratificados o compuestos. Estos se caracterizan por presentar dos o más hileras celulares a partir de la membrana basal. Algunas otras características que presentan los epitelios son la polaridad celular y características específicas también. Y tenemos región basal y celular con sus especializaciones. ¿Qué es la membrana basal? Tipos de epitelio, polaridad y especializaciones de la superficie celular. Tenemos un dominio apical y un dominio basolateral. Dominio apical, podemos tener en el dominio apical lo que corresponden a microvellosidades, que son proyecciones citoplásmicas con forma digitiforme. Hay alrededor de 25 a 30 filamentos de actina en la parte superior. Se une a la membrana terminal y se encuentra un recubrimiento superior de las microvellosidades.
También podemos tener cilios que surgen de la superficie de células epiteliales y se especializan en propulsar el moco y otras superficies, otras sustancias de la superficie del epitelio. El núcleo del cilio contiene un complejo de microtúbulos llamado axonema, compuesto de dos cigletes alrededor de una manera uniforme de 9 dobletes de microtúbulos. Con el axonema se vinculan varios complejos de proteínas. Los dobletes están unidos por la anexina proteína elástica y la proteína dineína relaciona con los microtúbulos, activa a los flagelos en la actividad del ATPasa. Tenemos en el dominio vasolateral la membrana plasmática lateral. Ambos son abundantes en hormonas y iones sodio y potasio y la membrana celular. La membrana basal corresponde a una estructura laminar de matriz extracelular ubicada entre el epitelio y el tejido conjuntivo, desarrollada por células epiteliales y muchas otras de origen mesenquimatoso. Dependiendo del sistema de microscopía que se utilice para su observación, podrán identificarse en mayor o menor grado sus componentes, así a través de la microscopía óptica y utilizando coloraciones específicas como el ácido periódico de Schiff, técnica de Paz, se podrá observar una delgada línea de color púrpura entre los dos tejidos. Mediante coloraciones de rutina como la hematoxilina y eosina no podrá ser identificada. Como el medio de observación de la microscopía electrónica de transmisión y la fijación de la muestra se realiza químicamente siguiendo el contorno celular, se observa una gamba de grosor aproximadamente de 40 a 60 nanómetros llamada lámina basal o lámina densa, la cual aparece separada de la superficie celular por un espacio conocida como lámina lúcida o lámina rara. Por debajo de la lámina basal se desarrolla una capa de grosor variable, la lámina reticular, constituida por fibrillas de colágeno, fibronectina y fibrilina. La asociación entre esta lámina reticular y la lámina basal es una estructura que se observa a la microscopía de luz como membrana basal. Experimentalmente, a través de la disponibilidad de cantidades considerables de membrana basal provenientes de tumores de membranas amnióticas y de tejidos embrionarios, se aislaron e identificaron los componentes moleculares de lámina densa. Los principales son colágeno 4, glucoproteínas de laminina, entanectina, fibronectina y diversos proteoglucanos, fracciones proteicas y glucoproteínas menores. Además, existen cantidades pequeñas de otros tipos de colágeno. El espacio correspondiente a la lámina lúcida contiene proteínas transmembrana de CAM de la familia integrinas. Para permitir la función adherente de los otros elementos moleculares, requieren la presencia de cationes de tipo calcio o magnesio. Se pueden encontrar variaciones de estructuras de la lámina basal en las regiones corporales. Por ejemplo, la lámina basal de los capilares glomerulares del riñón es diferente a la que se encuentra en la dermis. Las principales funciones de la lámina basal están asociadas al soporte estructural del epitelio con otros tejidos, particularmente el conjuntivo, regulación y señalización del compartimiento celular, eventos vitales para los procesos de embriogénesis, diferenciación y regeneración celular, ya que las células recién formadas la usan como guía en su proceso de migración. Uniones célula-matriz extracelular. Membrana plasmática lateral, también llamadas barreras terminales, van a unir o poner en contacto a las células epiteliales y están compuestos por tres complejos. Complejos ocluyentes impiden el paso a través de la membrana o la vaina epitelial. Fijación, conserva la unión celular. Complejos de unión, componentes de complejos de unión. Los complejos de unión son: zona de oclusión, se localiza entre la membrana y las células de los epitelios, impiden el movimiento de las proteínas y previenen el movimiento intercelular de las moléculas hidrosolubles. Herméticas y permeables, proteínas transmembranales entre sí forman un sello, formado por varias proteínas, entre las cuales están las claudinas, que no forman adherencias intracelulares fuertes dependientes del calcio.
ocludinas, proteínas que borran el espacio intercelular y forman filamentos. Vamos a tener varios tipos de uniones celular, matriz extracelular. Las macromoléculas que forman la lámina basal interactúan con proteínas receptoras específicas existentes entre la membrana plasmática de la porción basal celular y estas a su vez interactúan con los filamentos presentes en el citoplasma. Estas uniones forman parte del grupo de uniones adherentes en el epitelio y se reconocen dos tipos: contactos focales, cuando la unión se realiza con filamentos o microfilamentos de actina, y hemidesmosomas, cuando la relación se establece con filamentos intermedios. Contactos focales o uniones focales, y lo que serían los desmosomas. Contactos focales o adhesiones focales son vínculos celulares establecidos por medio de las integrinas. Lo que serían los desmosomas o mácula adherens se ya denominan así porque van a tener forma de mancha. Son uniones semejantes a puntos de soldadura. Se distribuyen al azar en la membrana lateral de todos los epitelios. Van a tener placas de inserción en forma discal opuestas a la membrana lateral. Van a unirse por medio de proteínas de inserción llamadas desmoplaquinas y pacoglobinas. Para la formación es necesaria la presencia de dos células, proteínas de unión más desmoplaquinas más pacoglobinas. Lo que sería la zónula adherens o uniones semejantes a cinturón, a unir entre sí células contiguas, proteínas dependientes del calcio, los filamentos de actina unidos entre sí mediante catenina más vinculina más la actina alfa. Lo que serían las uniones comunicantes son nexos o uniones de intersticio. Uniones comunicantes o uniones tipo gap también se denominan. Uniones comunicantes o uniones tipo gap, conocidas como uniones de hendidura, uniones o nexos, y por su comportamiento en estudios de conducta eléctrica se han denominado uniones de baja resistencia. Entre todos los tipos de uniones celulares, estas son las únicas que que enlazan el citoplasma de dos células y permiten el intercambio de iones, de ahí su nombre, entre potasio y calcio, segundos mensajeros como AMP y PP, pequeños metabolitos como la glucosa, facilitando el acoplamiento eléctrico y bioquímico entre las células. Las uniones GAP son especialmente o esencialmente para muchos eventos fisiológicos como sincronización, diferenciación, apoptosis, crecimiento celular, embriogénesis, coordinación metabólica de estructuras avasculares, como epidermis o la lente del ojo. Cada unión GAP contiene numerosos poros de tamaño menor de 2 nanómetros. Cada poro está formado por dos hemicanales aportando cada una de las células en contacto, llamado conexiones, incluidos en la membrana enfrentados, alineadas con precisión de tal forma que la luz de uno se continúa con el otro. En los sitios donde se forman las membranas citoplasmáticas se aproximan hasta disminuir su espacio a menos de 2 nanómetros. Como conexión tienen dos subunidades simétricas de unas proteínas integrales transmembrana, las conexinas, las cuales constituyen una amplia familia definidas actualmente de más de 20 tipos. De la forma como ellas se relacionen, se establecen las propiedades físicas químicas de la conducta del poro. Especializaciones de la superficie basal serían los hemidesmosomas. Se denominan así porque son la mitad de un desmosoma y corresponderían a lo que nos sirve para fijar la membrana basal con la célula, y nada más corresponde a la mitad de un desmosoma.
Son complejos de unión especializados que median la adhesión de las células epiteliales a la membrana basal subyacente. Se encuentran en epitelios que deben soportar fuertes tensiones, sobre todo los estratificados planos y transicionales. Recibieron este nombre al ser observados al microscopio electrónico de transmisión. Semejaban la mitad de un desmosoma o unión epitelial de asociación de filamentos intermedios. Posteriormente se aclaró su constitución encontrándose que si bien unen filamentos intermedios, lo que hacen a través de las proteínas específicas diferentes a las que existen al desmosoma están compuestos de una placa interna o una placa de adhesión intracelular a placa externa y una placa densa subbasal. La placa interna se encuentra principalmente en las proteínas plectina, HD y también denominada como antígeno 1 del pemfigoide ampollar. Ambas proteínas se involucran en la conexión de los hemidesmosomas al sistema de filamentos intermedios de queratina. La placa externa contiene las proteínas transmembranas hemidesmosonales integrinas, colágeno y antígeno 2 del pemfigoide ampollar. Por medio de estas proteínas se enlaza la laminina 5, la internectina y los proteoglucanos, formando filamentos de anclaje que se ubican en la placa densa subbasal. Al igual que las adhesiones focales, los hemidesmosomas intervienen en el soporte mecánico. Están íntimamente relacionados con procesos de migración, diferenciación, proliferación y sobre todo de apoptosis celular. Especialización de la superficie basal. Podemos tener lo que serían los semidesmosomas, plegamientos de la membrana basal que van a incrementar el área de la superficie disponible para el transporte, para proteínas de unión, como serían las integrinas, renovación de las células epiteliales, muestran un intercambio de acuerdo a su localización y función. Como pueden ser las células de la epidermis, las células del intestino, va a ser variable. Glándulas. Vamos a tener glándulas. Estas van a ser células epiteliales que se desarrollaron y penetran en el tejido conjuntivo subyacente y van a vertir su producto de secreción hacia lo que serían gránulos secretores, y estos van, en lugar de que estén hacia lo que sería, se viertan a la superficie, se van a vertir su contenido hacia lo que sería el torrente sanguíneo principalmente. La secreción es una característica no de todos los epitelios, no es una característica de los epitelios, sino va a estar presente en todos los tipos de células epiteliales, pero sí en lo que serían los tejidos glandulares. Se utiliza para este tipo de tejido, que es principalmente el tejido glandular, y vamos a tener dos tipos de glándula de acuerdo a cómo van a vertir su secreción, que serían glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las secreciones glandulares tienen gran importancia en cuanto a los procesos de digestión, crecimiento, desarrollo, interacción con el medio. La vía de liberación dependerá de si tiene contacto o no con el epitelio de origen durante la embriogénesis. Para clasificar los epitelios glandulares debe de tomarse en cuenta los siguientes factores: la presencia o no de conductos. Su presencia determinará si las glándulas exócrinas tienen liberación de su producto directamente hacia el torrente circulatorio. Si lo tienen directamente hacia el torrente circulatorio, serán endocrina. La distancia que debe de recorrer los productos una vez elaborados. Pueden ser autócrinos, parácrinas o endócrinas. Las glándulas exócrinas. Durante el desarrollo embriológico van a responder a diversos señalamientos genéticos. Algunas células de los epitelios de revestimiento comienzan a invaginarse hacia el tejido conjuntivo subyacente a medida que profundizan estas células y se van a diferenciar y especializar en la síntesis de sustancias o una porción secretora o adenómera. Se considera que las glándulas de naturaleza exócrina
cuando la porción secretora mantiene el conducto en el epitelio de origen. Esta conexión recibe el nombre de conducto. Los criterios de clasificación de las glándulas exócrinas pueden ser morfológicos, por mecanismos de secreción o por la naturaleza de secreción. Ninguno de estos criterios es excluyente. De acuerdo al número de cantidad de células que las conforman, vamos a tener células unicelulares y multicelulares. De acuerdo a su porción secretora o adenómera, vamos a tener glándulas simples y glándulas compuestas. Al detallar la morfología de la porción secretora, las vamos a tener en glándulas tubulares o acinares o túbulo-acinares. Las células unicelulares serían como las de las células caliciformes. Podemos tener una sola célula y que sea un tipo glandular. Estas células epiteliales cilíndricas se pueden modificar en condiciones normales y se encuentran tapizando diversos epitelios. Las glándulas multicelulares se agrupan en cúmulos de células secretoras en diversos grados de organización histológica y pueden identificarse en diversos tejidos, formar órganos de manera compleja y tener un parénquima y un estroma. Las glándulas simples. Tenemos glándulas tubulares simples que al invaginarse al tejido subyacente interno pueden estar como en el intestino delgado y en el intestino grueso. Son estructuras individuales caracterizadas porque tienen una luz que delimita el intestino y tienen un producto donde van a vestir su secreción. Las glándulas tubulares simples contorneadas van a tener un epitelio y pueden encontrarse también, como sería el caso de las glándulas sudoríparas que están presentes en la piel, glándulas tubulares simples ramificadas, donde tienen una porción secretora, glándulas acinares, que se denomina también a las glándulas alveolares, que se ubican principalmente como en la porción de la uretra peniana, glándulas acinares simples ramificadas, como en el cuello cabelludo, glándulas compuestas. Este tipo se encuentra en la porción correspondiente en glándulas que podemos encontrar como en las glándulas mucosas, como glándulas sebáceas, glándulas acinares compuestas, como sería la del páncreas, o túbulo acinares compuestas, como la parótida, la sublingual o la submaxilar. De acuerdo a sus mecanismos de secreción, tenemos de tipo merocrino, que sería el tipo de secreción más común. Va a secretar pequeñas vesículas. Su forma de secreción sería, vierte su producto de secreción, como sería, se fusiona las vesículas y puede ser el páncreas o las glándulas salivales, el tipo de secreción holócrino, como serían las glándulas de secreción, sebáceas o apócrino, como sería la glándula mamaria, de tipo seroso, como sería la glándula en cuanto a su tipo de excreción bioquímica, puede ser seroso, mucosa o mixta. Un seroso de tipo mucoso sería, por ejemplo, una glándula salival, o seroso sería como la parótida. Esto es en cuanto al tipo de secreción. También puede ser otro tipo de relacionárselo. O según a la distancia, puede ser autócrina o puede ser parácrina, o por medio de la secreción de moléculas de señalización, o se pueden clasificar en cuanto a su forma.